Bienvenidas y bienvenidos a Introspectiva, entre lo justo y lo legal, programa de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. En esta ocasión vamos a platicar con Paulina Morfín, una experta en derecho financiero, quien nos va a ofrecer un amplio panorama de las oportunidades que hay en esta materia y sobre todo del salto tecnológico que se está dando, los cambios, los impactos de la tecnología en el sector financiero mexicano y por supuesto a nivel mundial, y cómo esto supone una gran oportunidad para abogadas y abogados en México que quieran dedicarse a áreas de innovación jurídica. Sobre esto vamos a platicar en Introspectiva, entre lo justo y lo legal, programa de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Bienvenidas y bienvenidos a Introspectiva, entre lo justo y lo legal, programa de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. En esta ocasión vamos a platicar con Paulina Morfín, quien es una abogada experta en temas de derecho financiero, derecho bursátil. Ha trabajado en el sector público, en el sector privado, tiene certificaciones por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Es profesora también de la Escuela Libre de Derecho y abarca su conocimiento temas de vanguardia para el derecho mexicano, sobre lo cual precisamente vamos a platicar con ella. Paulina, un gusto recibirte en Introspectiva, programa de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Muy bienvenida. Doctora Paulina Morfín Cedeño, abogada, maestra en Derecho, Economía y Políticas Públicas, maestra en Ciencias Jurídicas y doctora en Derecho. Actualmente es socia del despacho jurídico Cervantes Abogados, enfocándose en la atención de asuntos financieros en materia bancaria y bursátil, con especial énfasis en prácticas de gobierno corporativo y en el establecimiento de procesos preventivos de delitos en el sector empresarial. En el sector público, se desempeñó como directora general de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, administradora de Análisis Técnico Fiscal en el Servicio de Administración Tributaria y directora de Asuntos Financieros en la Procuraduría Fiscal de la Federación, así como coordinadora de asesores en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. En el sector privado, fue titular de la Unidad de Políticas, Regulación y Supervisión Financiera para México y Latinoamérica en materia de prevención de delitos en Citibanamex. Es maestra titular de la Cátedra de Derecho Financiero en la Escuela Libre de Derecho. Cuenta con certificaciones por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Unidad de Inteligencia Financiera para fungir como auditor y oficial de cumplimiento. Muchísimas gracias, Miguel, por la invitación. Para mí es un placer y un honor estar en tu programa y poderlos acompañar en el canal. Qué amable eres, te lo aprecio mucho, Paulina. Oye, vamos a platicar de muchas cosas que están pasando en la materia que tú impartes, en la materia en la que eres experta. Ha habido cambios tecnológicos, ha habido cambios regulatorios, como tú muy bien sabes. Sobre esto vamos a platicar. Pero yo te quería preguntar antes, por tu experiencia como profesora de Derecho Financiero, ¿Cómo interesar a los jóvenes en esta materia que tú impartes? Porque de pronto yo siento, seguramente a ti también te ha pasado, Paulina, que los estudiantes de Derecho se orientan a veces sobre las materias típicas, las de toda la vida. Todo el mundo quiere ser penalista o laboralista o fiscalista, y el hecho de poder escuchar a una persona como tú, con ese currículum impresionante, con todos los logros que has alcanzado, Paulina, en un área que no es de estas tradicionales, les debe llamar la atención. ¿Cómo se siente en el aula? ¿Qué experiencia tienes? Pues fíjate, Miguel, es una pregunta muy interesante porque efectivamente, como bien lo señalas, normalmente los jóvenes desde su muy temprana formación se enfocan en estas materias torales que son el abogado que han venido viendo de siempre, el abogado laboralista, el penalista. Y normalmente el abogado financiero es un abogado que requiere de cierto conocimiento de distintas materias que pues van viendo a lo largo de su formación profesional, pero que tienen que sofisticarse de tal forma que cuando llegan al cuarto o al quinto año de la carrera deben contar ya con todas estas herramientas y empiezan a descubrir que el derecho es uno solo y que el derecho se empieza a concatenar.
Entonces, a los jóvenes yo busco comentarles, platicarles, enamorarlos de la materia, diciéndole que es un tema que no solamente van a ver en el ejercicio profesional si deciden dedicarse a ello, sino también es una materia de la vida diaria. O sea, el derecho financiero, todos tenemos un patrimonio, todos necesitamos manejar adecuadamente las finanzas y en algún momento de nuestra vida obligatoriamente debemos tener contacto con el sistema financiero. Y bueno, el sistema financiero tiene una gran gama de intermediarios y dependiendo las necesidades de cada uno de ellos, pues van a decidir tener un primer contacto con un banco o con una SOFOM para el otorgamiento de un crédito. Y pues bueno, ahora te llamaría la atención de ver el gran interés que tienen los jóvenes en estas nuevas formas de prestar servicios financieros a través de la tecnología. Ya ellos nos hacen preguntas en relación a el manejo de activos virtuales, por ejemplo, en relación con cómo pueden invertir sus recursos para obtener un mejor rendimiento a través de plataformas que son estas empresas fintech. Entonces, no obstante no se dediquen, Miguel, los jóvenes a esta materia, que como bien lo señala, son relativamente pocos. El sector financiero es acotado, porque no muchas personas, no muchos profesionales se dedican a esta materia, pero al hecho de tú cambiar la visión y decirles que es un tema que van a tocar a lo largo de su vida por ser usuario del servicio financiero, empiezan a tomarle mucho más interés y sobre todo pues al verle la utilidad de este tema, ¿no? Oye, y yo creo que en ese sentido podríamos decir, Paulina, tú como especialista, que hay un área de oportunidad, por esto mismo que decías de que no muchos profesionales del derecho se dedican a esto y en cambio, como sabemos, pues hay otras áreas que ya se encuentran saturadas. O sea, hay una sobreabundancia de oferta de servicios jurídicos, pues en materias estas típicas, ¿no? Las de toda la vida. Pero dirías, Paulina, que en derecho financiero hay un área de oportunidad de desarrollo también para quienes están iniciándose en la profesión. Claro, por supuesto, es una gran área de oportunidad y sobre todo porque cada vez nuestros clientes lo que buscan es un servicio mucho más profesional, pero mucho más focalizado a ciertas áreas o a ciertas materias específicas. Anteriormente el derecho lo veíamos como un derecho en el que si tú eres experto en tema penal o en tema civil, mercantil, podías solucionar o podías resolver pues cuestiones específicas que tuvieran que ver con cierto sector. Pero la legislación cada vez se va también especializando y va regulando muchos recovecos que anteriormente pues no veía o dejaba pasar, ¿no? Y eso pasa con el sector financiero. El sector financiero, cada vez las personas comienzan a llevar a cabo un mayor número de actividades para hacer llegar a aquellas personas que requieren recursos para satisfacer sus necesidades, pues todos estos bienes o servicios. Y en realidad no es mucha la gente que conozca la particularidad cuando también el individuo llega a tener algún conflicto con una entidad financiera, por ejemplo, o cuando se ve defraudado porque depositó sus recursos o porque compró un tema que normalmente acontece es que compra valores a través de un intermediario bursátil y está esperando que el intermediario le devuelva la cantidad que invirtió más los accesorios financieros, cuando en realidad la naturaleza de la operación es completamente distinta. Entonces es tierra fértil, es un área de oportunidad y sobre todo el tema de cumplimiento normativo ha generado mucho trabajo para muchos profesionales porque cada vez la autoridad está solicitando ha impuesto, llamémosle así, una mayor carga regulatoria y está requiriendo el sector financiero de expertos que conozcan estos requerimientos para poder cumplir con la normatividad aplicable y evitar la imposición de una multa administrativa o incluso el verse involucrados en la comisión de algún delito. Oye, y sobre esto del cumplimiento regulatorio, pues tú también eres experta certificada como oficial de cumplimiento, que es una gran área, creo yo, de oportunidad y merece también ser difundida. Me parece que hay una comprensión todavía muy superficial, muy ligera sobre esto en lo que tú te has certificado y te has especializado, y me encanta que llames la atención sobre esto,
porque también ahí hay un área de oportunidad en el cumplimiento regulatorio, sector financiero, pero también sector energético, sector farmacéutico, de salud, sector minero, de transporte. Hay ahí mucho trabajo. Oye, mencionabas, Paulina, hace ratito el tema de la tecnología y te quiero preguntar también sobre eso, porque hoy nuestra relación, por ejemplo, con bancos, con intermediarios de inversión, etcétera, ha cambiado. Antes iba uno físicamente al banco, iba a la sucursal, cambiaba un cheque, un pedazo de papel, ¿no? Que verificaban la firma, etcétera. Pero hoy nuestra relación con, yo creo, en muy buena medida con el sector financiero es digital, es tecnológica. Hay aplicaciones, páginas web, por supuesto, mensajes de SMS, bueno, hasta WhatsApp. Ya te atienden en el banco por WhatsApp. ¿Cómo se percibe este cambio, esta introducción tecnológica desde alguien que tiene un manejo experto en el tema como tú en derecho financiero? Paulina, por favor. Sí, Miguel, fíjate que el tema tecnológico o el tema, digamos, del desarrollo de plataformas tecnológicas ha sido un tema disruptivo en cuanto a la prestación de servicios, no solo financieros, sino también comerciales. La forma en la que los particulares contratan o celebran transacciones ya no es cara a cara, sino que buscan aprovechar estos desarrollos, estas plataformas tecnológicas, para que a través de un ecosistema digital o un ecosistema con una plataforma tecnológica puedan transaccionar. Y ello lo que permite es que el comerciante pueda reducir costos y pueda prestar servicios de forma mucho más eficiente. Entonces, el sector financiero no es ajeno a este cambio de mentalidad para la operación por parte de los comerciantes, porque pues, el banquero, finalmente, el prestador de servicio financiero, es una persona que capta y coloca, que su materia prima son los recursos, ya sean propios o recursos de terceros. Entonces, también el banco quiere obtener una mayor utilidad. Por ello, el hecho de tener plataformas y el hecho de poderlas implementar al interior de la entidad financiera genera que requiera menor intervención por parte del factor humano y entonces pueda reducir costos y además agilizar la prestación de los servicios. El tema interesante surge cuando el legislador se comienza a dar cuenta, y el propio mercado así lo reconoce, que se empiezan a prestar servicios financieros a través de plataformas con prácticamente cero presencia física de las partes, ¿no? En la que se pueden, digamos, levantar recursos, obtener recursos por parte de inversionistas para prestarlos o enfocarlos o destinarlos a ciertos proyectos de pequeños emprendedores que están buscando cómo salir adelante y que no son sujetos de crédito por alguna entidad financiera, porque pues apenas van a empezar a operar, no tienen estados financieros. Entonces estas plataformas constituyen un boom para que puedan acercarse los recursos a aquellas personas que lo necesitan y que no son necesariamente o no han venido siendo atendidas por el mercado, ¿no? Entonces la tecnología hay que verla como un elemento adicional que nos permite facilitar transacciones comerciales, que nos permite mejorar nuestro trabajo y hacer mucho más eficientes los procesos. Ahora, en este sentido, ¿cómo aprecias el tema de la regulación de todas estas innovaciones? Porque muchas veces son innovaciones que no necesariamente tienen su origen internamente en México, no fueron inventadas aquí, todas esas cuestiones o esas prácticas del sector financiero, sino que muchas veces pues México se está sumando a tendencias internacionales, a prácticas que se han desarrollado en otros países con tecnología también proveniente de otros países. ¿Y cómo México de pronto regula esto? ¿Cómo valorarías la regulación en este sector y esta incidencia tan grande de la tecnología, Paulina? Pues mira, Miguel, México resulta tierra sumamente fértil para que se dé un boom y se dé una explosión del uso de la tecnología para prestar servicios financieros. Y esto lo señalo porque precisamente el nivel de inclusión financiera en México es sumamente bajo. Hay muchas personas que no tienen acceso a servicios financieros. Sin embargo, también estas mismas personas sí tienen un teléfono celular,
tienen un móvil o un dispositivo. Entonces eso genera que el particular, las plataformas tecnológicas decidan empezar a prestar servicios a aquellos que tienen celular, que tienen también necesidad de acceder al crédito, pero tienen todavía temor de bancarizarse o de relacionarse con una entidad financiera. Entonces empiezan a desarrollarse todas estas plataformas, obviamente con modelos que se desarrollaron en otros países o incluso muchos modelos que se han venido desarrollando localmente. En México hay grandes desarrolladores de plataformas que han operado internamente y que no necesariamente provienen de otro país. Incluso la propia ley para regular las agrupaciones financieras permite la existencia de, digamos, esquemas en los cuales se pueden solicitar autorizaciones para nuevos modelos para poder operar sistemas financieros. Entonces, considero que la regulación que data del 2018 es perfectible, porque hay muchas cuestiones en la realidad que no podemos o no puede conocer todavía el legislador y que van surgiendo conforme va avanzando este sector y sobre todo conforme se va cristalizando la prestación de servicios a través de plataformas, pero en México se ha venido desarrollando plataformas internas, digamos, mexicanas, que con la autorización de la autoridad pues han comenzado a operar, incluso que las propias entidades financieras en operación han venido comprando ya. Oye, esa es una gran noticia porque también te habla de una capacidad de innovación por parte de quienes crean estas plataformas, de quienes utilizan estas plataformas, y eso pues creo que el hecho de tenerlo aquí en México pues también es algo positivo y de lo cual nos debemos de sentir orgullosos. Me parece muy alentador este comentario que nos compartes, Paulina. Ahora, en esto que mencionabas, obviamente la legislación pues es reciente, 2018, tiene apenas unos años, seguramente hay áreas de oportunidad, de mejora ahí, pero me parece que es un sector en donde también nos enfrentamos a una enorme gama de novedades, donde de repente uno escucha fintech, blockchain, smart contracts, y dice uno, caray, ¿dónde estamos parados? A ver, espérame, ¿cómo trabajar con este tipo de conceptos que yo me imagino, digo, obviamente gente como tú que lleva ya años en esto, que se especializa en esto, que hay un conocimiento de nicho y no de esto general como pudiéramos tener algunos abogados, pero me imagino ahora escuchándote, Paulina, en el legislador, ¿no? Me imagino en un diputado mexicano, una diputada mexicana, un senador, una senadora. Pues, ¿cómo entrarle a estos temas, no? ¿Cómo entrarle a esto? Por ejemplo, el fintech. ¿Cómo empezar a aproximarse a estos conceptos? ¿Qué podrías sugerirnos al respecto, Paulina? Sí, Miguel, la cuestión relacionada con el conocimiento no solo de fintech, sino de sector financiero, es una de las tareas que ha formado parte de la política pública del gobierno mexicano. Y tenemos información disponible para los particulares en la página de internet de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, por ejemplo, en la página de internet también de la CONDUCEF, en la que busca ser mucho más accesible y asequible todos estos términos para que los individuos podamos conocer en qué consiste este nuevo esquema fintech, en qué consiste la banca abierta, si nuestros datos están protegidos. También el INAI ha emitido una serie de documentos en los que hace referencia a cómo las entidades financieras, incluidas las fintech, protegen los datos y cómo se va a poder intercambiar siempre y cuando se cuente con autoridad del particular su información para poderle ofrecer servicios mucho más específicos, servicios acordes a su necesidad. Pero sí, efectivamente son términos complejos, son términos incluso que se traducen al inglés o se utilizan ciertas palabras como acontece en el sector financiero, ¿no? Pero una vez que podemos adentrarnos y podemos entender los servicios que prestan estas instituciones, los beneficios pueden ser gigantescos, sobre todo para impulsar el crecimiento de las pequeñas y de las medianas empresas. Uy, eso
Eso es importantísimo en México, porque si podemos dinamizar ese sector productivo de la economía mexicana a través del uso de estas herramientas tecnológicas, bueno, pues el futuro es muy promisorio y le estaríamos aportando al país, fíjate, al país, creo que en el conjunto, ¿no? Oye, te propongo, Paulina, un tema adicional. Algunas de las cuestiones vinculadas con el derecho financiero pueden tener una deriva o alguna gama de consecuencias en el ámbito penal. Y bueno, en el ámbito penal, pues siempre sabemos que lo mejor es la prevención. ¿Cómo prevenir la comisión de delitos en ese tema? Cuéntanos ahí qué sucede, cómo se proyecta, cómo, digamos, primero si habría o no una relación entre el derecho financiero y el derecho penal en algunos de sus aspectos, y luego esta apuesta, que creo que es lo mejor que le puede pasar a México y al propio sector financiero, hacia la prevención de la comisión de delitos en estos temas. Cuéntanos, por favor. Claro que sí, Miguel. Desde hace muchos años, el legislador, aproximadamente te diría yo desde 1996, comenzó a establecer la obligación para que el sector financiero, empezando por bancos, casas de bolsa, casas de cambio, establecieran internamente procesos para prevenir la comisión de ilícitos y también para evitar, consecuentemente, verse involucrado o que el sector financiero se viera involucrado en la comisión de estos delitos. Esto ha venido avanzando y en cada una de las leyes que regulan a los intermediarios financieros existe un artículo que contempla la obligación para que el intermediario tenga que establecer estos controles. Y los controles consisten básicamente en identificar al cliente, en conocerlo, además clasificarlo por el nivel de riesgo que le representa, no en términos crediticios, por ejemplo, sino en términos de la operación que realiza, la transaccionalidad, dónde se ubica, y finalmente también se establece la obligación de llevar a cabo ciertos reportes a la autoridad. Reportes que pueden ser por instrumento monetario o se pueden clasificar por algún monto o de acuerdo a la transaccionalidad del cliente. Y este esquema preventivo de delitos se ha traspolado también a las empresas fintech. Y en la propia ley se establece un capítulo especial. De hecho, yo te pudiera decir, habiendo analizado las disposiciones que son aplicables al sector financiero, las más avanzadas, llamémosle así, las que establecen controles preventivos mucho más robustos, que están obligados a observar los intermediarios financieros, son las empresas fintech. De hecho, por ponerte un ejemplo, en el caso de las fintech no pueden tener un oficial de cumplimiento que no se encuentre certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mientras que en los demás sectores todavía es, digamos, facultativo para el particular decidir si se certifica o no. Obviamente, como se ha venido profesionalizando el sector de prestación de servicios en materia de compliance, de antilavado de dinero y financiamiento al terrorismo, pues todas las instituciones financieras lo que buscan es tener una persona certificada, ¿no? Y esto es un espejo para la ley antilavado, coloquialmente conocida como tal, que es la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que también con motivo de la implementación de estos controles por parte de las actividades identificadas como vulnerables, recientemente la UIF comenzó a certificar expertos en el tema para que puedan ayudar a estas actividades vulnerables a que establezcan estos controles de identificación, de conocimiento, y pudiéramos hablar muchísimo de este tema porque también ya se establece el establecimiento o se establece el hecho de que deban de contar con ciertas matrices de riesgo para, digamos, identificar en qué momento tiene que implementar o no más mitigantes la entidad financiera, ¿no? Oye, y en ese sentido, ¿qué tantos riesgos hay? No necesariamente de carácter penal, aunque en alguna medida sí, por todas estas actividades ilícitas que pululan en el ciberespacio y que en la medida en que el sector financiero se adentra en el uso de nuevas tecnologías, pues también les impacta. Estoy pensando desde lo más básico como un hackeo de cuentas, una falsificación de personalidad o de sustitución de personas.
la intrusión para generar cargos falsos o para retirar dinero de cuentas, en fin, vaya, hay una tipología, supongo yo, me imagino muy amplia sobre esto. ¿Qué tanto riesgo hay ahí o qué tanta actividad para abogadas y abogados que se dedican a temas financieros, Paulina? Pues yo te diría, es tierra fértil y más aún con el reciente uso, digamos, de manera desproporcionada todas las plataformas tecnológicas debido a la emergencia sanitaria en la que nos encontramos, ¿no? Por la emergencia sanitaria en la que hoy por hoy vivimos, pues las personas ya no quieren asistir a una sucursal o ir a algún banco. Entonces, la regulación está hecha para que todas estas autorizaciones que se tienen que dar para llevar a cabo una operación puedan ser dadas vía remota. Pero de la misma forma en la que nosotros como usuarios del servicio financiero operamos así, también la gente o los funcionarios, los empleados de las entidades financieras también están en sus casas haciendo home office o trabajando de manera remota. Entonces, ¿eso qué permite? Permite que el delincuente también se diversifique y busque nuevos esquemas para la comisión de delitos, y particularmente el fraude cibernético, que lo tenemos tipificado como delito en el Código Penal Federal, en el Código Penal para la Ciudad de México. Pues han aumentado la comisión de estos delitos, y por supuesto que constituye un área importantísima de trabajo, sobre todo más que desde el esquema, digamos, de persecución, de comisión ya del delito, desde una fase preventiva, ¿no? Todos estos controles preventivos de delitos que existen, de lavado de dinero, de financiamiento del terrorismo, son controles que son perfectamente adaptables para prevenir la comisión de otros delitos. Y mientras sí, perdón. No, te iba a preguntar, pues toda esa fauna, déjame llamarlo así, esa tipología enorme de fraudes cibernéticos o de uso, lo voy a poner con una etiqueta muy neutral, de uso ilícito de nuevas tecnologías que impactan en el sector financiero. ¿Qué tanto encuentras tú, Paulina, como experta en el tema, un eco o una correspondencia en el ámbito de procuración de justicia? Porque fíjate, citaste a la UIF, ya también mencionaste a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tú misma te desempeñaste en la Procuraduría Fiscal hace un tiempo cuando estabas todavía en el sector público. Pero ¿qué tanto estoy pensando bueno, hay mucho que es obviamente de materia federal, regulado por el Congreso de la Unión y que corresponde a la competencia de Fiscalía General de la República? Pero ¿encuentras que en el sector de procuración de justicia, Paulina, hay gente que le sabe estos temas? Porque pues necesitas ahí MPs y necesitas investigación también muy especializada. ¿Encuentras este eco? Fíjate, Miguel, que el tema, empezábamos justo platicando de este tema de la sofisticación del derecho para entrar y conocer al sistema financiero. En este tenor, yo sí observo que existe gran necesidad por parte de la Fiscalía Federal, de las fiscalías en las entidades federativas, de contar con personal capacitado y con personal calificado para poder apoyar al particular cuando llegan y se denuncian conductas de este tipo. Se ha visto un gran apoyo por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de sus distintas unidades administrativas para dar capacitación a ministerios públicos. De hecho, cuando yo fui funcionario público, en la entonces Procuraduría General de la República, dábamos cursos de capacitación para que pudieran conocer las tipologías que son, digamos, algunas de ellas públicas, tipologías internacionales, para que ellos puedan detectar de mejor forma y, sobre todo, más que detectar, acreditar ante el órgano judicial la comisión del delito, ¿no? Que cuentan con todos los elementos para que esta conducta exista y para que esta conducta pues sea perseguida, porque constituye la comisión de un delito. Pero sí, digamos, en resumen, yo te pudiera decir que hay una gran necesidad de capacitación
por parte de los funcionarios públicos que laboran en la Fiscalía, pero sí se ha puesto, digamos, manos a la obra, sí se ha puesto como parte de las actividades que deben desempeñarse en la Fiscalía, el hecho de que capaciten al Ministerio Público para tener personas expertas que puedan allegarse de toda la información que se requiere para en determinado momento que se pueda juzgar la comisión del delito. Es fundamental ese engranaje, porque si desde áreas expertas, especializadas, como estas que mencionábamos, la propia UIF, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se hace un trabajo muy detallado, de mucho nivel de profundidad y de rigor, pero luego en ámbitos de procuración, digamos, se pierde un poco eso, pues evidentemente a la hora de judicializar, pues va a haber problemas, como seguramente los hay en la práctica. Ahora, ya para acercarnos al final de esta conversación, Paulina, ¿qué tan bueno, aunque pueda ser muy obvia la respuesta, pero me gustaría plantarte la pregunta y que tú como experta nos ayudes a orientarnos, ¿qué tan importante es todo el tema del sector financiero, de la regulación jurídica, de estas áreas de oportunidad que ya nos ilustraste y nos comentaste, en un país como México, donde tiene la mitad de su economía en el sector informal, en donde todavía hay mucho manejo de efectivo, un nivel de bancarización muy bajo, tú misma lo apuntabas, un alcance de las instituciones, por ejemplo, bursátiles, pues todavía muy precario, ¿no? ¿Cómo se ve desde el derecho financiero esta informalidad de una parte del sector económico mexicano, Paulina? Pues yo creo que es un gran reto que ha venido enfrentando y continúa enfrentando el Estado mexicano, porque a la gente le sigue gustando manejar el dinero en efectivo, ¿no? Sí. Y sobre todo es un tema también de cultura. Es un tema de cultura el hecho de que pues traiga dinero en efectivo y con eso quiera o busque liquidar mis transacciones, liberarme del cumplimiento de obligaciones. Pero creo que han hecho un gran esfuerzo el gobierno federal de la mano con la Asociación de Bancos de México, con las demás entidades financieras, en el sentido de buscar un mejor esquema para bancarizar a la población. Y en este sentido pues tenemos un doble efecto, no solo bancarizas a la población para que pueda tener acceso al crédito, sino también para que pueda ahorrar recursos. Y el día de mañana, pues eso se refleje en un crecimiento a largo plazo a nivel macroeconómico. Entonces considero que es un reto importante y que hoy por hoy la legislación nos permite, a través del establecimiento, digamos, de ciertas políticas un poco más básicas, digamos, de solicitar la información al cliente, de dónde vive, qué hace, para que pueda depositar sus recursos o que pueda tener acceso al crédito. Y obviamente en cumplimiento con toda la normatividad establecida en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Eso es importantísimo. Pues Paulina Morfín, muchísimas gracias por esta conversación y por este llamado de atención tan importante hacia este sector del derecho financiero, todavía poco estudiado, poco explorado, pero que dejaste perfectamente claro. Gracias, Paulina, y gracias a usted que hace posible el programa Introspectiva entre lo justo y lo legal de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Hasta pronto. Pues ya lo han escuchado de voz de Paulina Morfín, nuestra invitada. Una gran área de oportunidad, mucho por analizar, mucho por estudiar en temas del derecho financiero y ya lo ven también el impacto de la tecnología y las áreas de oportunidad en un país como es México, donde todavía tenemos mucho por hacer en inclusión financiera, en bancarización, en promoción del crédito para que las empresas pequeñas y medianas puedan crecer y de esa forma le vaya mejor a la economía mexicana. Es una gran reflexión y creo que nos deja muchas enseñanzas lo que escuchamos de voz de Paulina Morfín. Les agradezco mucho su atención a este programa Introspectiva y los animo a que sigan a la Barra Mexicana Colegio de Abogados en sus redes sociales, en Twitter, en Facebook, en YouTube y que nos ayuden a difundir también toda la programación de La Barra TV. Hasta pronto.